Hoy nos toca el ejercicio de losas alivianadas, aligeradas o nervadas. Este tipo de losas, antes de entrar en el análisis específico, ¿en qué consiste? Consiste en eliminar la parte de la losa que, digamos, no nos sirve tanto para absorber los esfuerzos de flexión. Entonces acá vemos una planta en donde, fíjense, hay un sector donde tiene una serie de elementos. ¿Qué son estos elementos? Estos elementos son bloques de aligerado. Bueno, ¿en qué se basa este principio de bloques de aligerado? Se basa en el principio de que un elemento sometido a la flexión, como el caso de una viga o una losa, estoy exagerando un poco la deformación. Acá tenemos tracciones, acá tenemos compresiones, ¿verdad? Y en una estructura de hormigón armado, nosotros decimos que las tracciones son absorbidas por la armadura y las compresiones son absorbidas por el hormigón. Luego está la línea neutra. Es la línea neutra. Y luego está esta altura que está acá. Nosotros asumimos que el hormigón trabaja fisurado, es decir, cuando está trabajando en estado límite, la parte traccionada del hormigón se fisura, se microfisura, porque digo micro porque esa fisura no se ve a simple vista, se microfisura, entonces es la armadura la que está absorbiendo las fuerzas de tracción. Esa fuerza de tracción resultante es igual a sub S por Fi, que es igual al área de acero por la tensión de fluencia del acero. Bueno, entonces toda esta altura que tenemos acá, desde la línea neutra hacia abajo, el hormigón no está aportando absolutamente nada a la flexión. Entonces, ya que ese hormigón no está aportando nada a la flexión, entonces, ¿para qué colocarlo ahí? Entonces lo que se hace es, si miramos a esta misma estructura en una sección transversal, lo que hacemos es concentrar a la armadura en la región donde va a estar nuestra armadura de tracción, a lo que vamos a llamar nervios de la losa, y vamos a hacer que nuestra línea neutra se posicione dentro de lo que llamamos mesa de compresión. Entonces la línea neutra se ubica acá. Entonces todo el hormigón que está por encima de la línea neutra trabaja la compresión tal como nosotros lo estamos ejemplificando acá. Entonces las compresiones se están absorbiendo en todo este bloque, que es directamente 0,85 por B por F' sub C. Y la parte de las tracciones está siendo absorbida por la armadura que está en el nervio. Estas armaduras se concentran a sub S por Fi. Y todo este volumen que está acá es lo que nosotros llamamos el volumen aligerado, que tiene que ser necesariamente o se prefiere que sea, un material que sea más liviano que el hormigón, porque si no, no estamos disminuyendo de peso, y también tiene que ser más barato que el hormigón, porque de nada me sirve ocupar este volumen con un material que sea más costoso que el hormigón. Entonces, ¿cuáles son esos materiales? Ese elemento aligerado puede ser el ladrillo cerámico, puede ser ladrillo hueco, pueden ser bloques de poliestireno expandido o expandido, que son el famoso isopor, o puede ser también un molde que luego nosotros lo recuperamos, como lo llaman normalmente casetón recuperable, que es un molde que sirve mientras vertimos el hormigón y luego cuando el hormigón se endurece, esto extraemos y sencillamente queda un volumen vacío acá. Entonces, en eso consiste principalmente aprovechar las compresiones del hormigón en una zona donde el hormigón
puede absorber compresiones, y en las partes traccionadas por debajo de la línea neutra, solamente concentrar la armadura en unos nervios separados a una distancia conveniente, que sean para nosotros fáciles de manipular. Y en esos nervios se concentra la armadura de tracción. Entonces el elemento está trabajando exactamente igual que un elemento a flexión, así como antes. Lo único que tenemos disminución de peso y tenemos también disminución de volumen de hormigón. Y al disminuir volumen de hormigón y al ocupar este espacio con un elemento que sea más económico que el hormigón, también tenemos una disminución del precio. Entonces de eso se basa el aligeramiento de losas. Bueno, ahora vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Cómo lo podemos aligerar? En esta imagen tenemos el aligeramiento con ladrillo cerámico. Y aparte del aligeramiento, estamos introduciendo un elemento prefabricado que nos facilita el montaje de la obra. Entonces, la armadura ya se encuentra concentrada en el nervio dentro de esta vigueta prefabricada que vemos acá. Entonces, para facilitar su puesta en obra, ese elemento prefabricado se lo dispone en obra y luego se coloca el ladrillo sapo encima. Este ladrillo se llama ladrillo sapo. En este caso es un ladrillo cerámico. El ladrillo cerámico es muy barato, más barato que el hormigón, y como está hueco es también relativamente ligero, un poco más ligero que el hormigón, ¿verdad? Pero este tipo de solución nos limita a poder hacer losas solamente unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que trabajan como losa armada en una dirección, debido a que la armadura solamente se dispone en una dirección. Entonces, por otro lado, esa es su desventaja. La ventaja es que al ser esto prefabricado, aumenta, digamos, la velocidad de ejecución de la obra. Bueno, ese aligerado puede ser de cualquier material. En este caso, fíjense, son bolas de plástico huecas que fueron dispuestas convenientemente para formar lo mismo, el aligeramiento, ¿verdad? Entonces, ese volumen ocupado por las bolas de plástico, digamos, es el volumen aligerado. Encima de estas bolas de plástico se carga también la mesa de compresión, como habíamos hablado, y queda trabajando de la misma manera. Lo único que hay un cierto volumen no aligerado entre bola y bola de plástico, debido a que esto no es prismático, sino que es esférico, ¿verdad? Entonces, digamos que es un poco menos eficiente que el caso de los ladrillos sapo. Pero permite, por ejemplo, generar nervios en ambas direcciones. Al generar nervios en ambas direcciones, podemos, en el caso de las losas, podemos hacer trabajar a la losa en ambas direcciones, lo cual nos sale unos momentos flectores menores y también un ahorro en la armadura total utilizada. Bueno, después está la opción del casetón recuperable. Este es un casetón recuperable plástico que se dispone en la obra, ¿verdad? Con un desmoldante. Y luego en estos nervios que quedan se arma la armadura correspondiente y sobre esto se coloca la armadura de distribución. Entonces estos casetones recuperables tienen la ventaja que el mismo casetón lo puedo reutilizar varias veces hasta que, digamos, venza la vida útil del casetón, que a lo mejor debe ser muy alta porque estos son elementos de plástico muy resistentes. A lo mejor lo puedo reutilizar 20 veces, 30 veces. Entonces, al ser recuperable, tenemos menos material o no tenemos ningún material que depositar en el lugar, sino que es un molde que nosotros sacamos y utilizamos de modo conveniente. Luego de desmoldar el casetón recuperable nos queda una vista así. Sí, A profe, ver, Felipe. Sí, Felipe, te escucho. esos casetones, a la hora de presupuestar, se toma como que el comprador tiene que comprar esos casetones, se alquila o cómo sería su presupuestación. Bueno,
Normalmente esos casetones se alquilan, así como vos podés alquilar puntales metálicos, vigas para encofrado, vos también podés alquilar esos casetones. Ahora, si vos tenés que hacer un edificio de varios niveles, vos tenés que evaluar qué te conviene más, alquilar el casetón o comprar el casetón debido a que vos vas a reutilizar NBS. Por ejemplo, si vos vas a hacer un edificio de 20 pisos y los 20 pisos vas a reutilizar el casetón, a lo mejor comprando el casetón, vos ya diluís el precio de compra en esos 20 niveles. Entonces, en ese caso puede ser, por ejemplo, que te convenga comprar el casetón. Ahora, si vos vas a hacer un edificio de 4 niveles, que tenga mucha área en planta, a lo mejor te conviene alquilar. Entonces, vos de acuerdo al caso, te conviene alquilar o comprar. A la hora de presupuestar, si querés, puedes presupuestar como alquilado, que es el caso más caro, digamos, pero si luego de una cantidad de niveles te sale ya prácticamente gratis el casetón, entonces te conviene en ese caso la compra del casetón. Tenés que tener en cuenta que cuando esa obra termine, tenés que ubicar ese casetón en alguna otra obra. Entonces ahí digamos que se justifica que vos vayas reutilizando ese casetón de obra en obra también, ¿verdad? Pero hay veces que en una obra te sale que tenés que utilizar casetón, después en otra obra no. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Guardar en un depósito todos tus casetones y comprados. Entonces, si tenés muchos casetones, va a ocupar un espacio físico importante posterior a la utilización de la obra. Entonces, tenés que evaluar también eso. Por más que en una hora vos salgas ganando, tenés que evaluar que eso va a tener un costo de almacenamiento luego de terminar la obra si es que no aparece otra obra con el mismo casetón. Entonces, de eso se trata. Bueno, entonces una vez recuperado el casetón, el hormigón queda como la vista siguiente. Los nervios en ambas direcciones, un sector macizo, que les voy a explicar por qué se utiliza ese sector macizo, ¿verdad? Y las armaduras están dentro dispuestas convenientemente. También está la opción de la utilización como el casetón, lo único que este es un casetón perdido. Se lo llama casetón perdido porque esto va a quedar dentro del hormigón y esto no se va a sacar. Es decir, uno tiene que comprar un casetón, colocarlo dentro del hormigón, pero eso ya no es recuperable. Entonces, este costo es mayor. Sale más caro utilizar un casetón no recuperable que un casetón recuperable. Pero este tipo de casetones permite que nosotros lo podamos revocar posteriormente. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros dejamos esto en una planta así, por ejemplo, en un edificio, tendríamos que colocar cielo raso. Si es un estacionamiento, no pasa nada que se vea así el techo, pero si es una vivienda, unos departamentos, queda muy mal estéticamente que queden así los casetones. Entonces, colocando, por ejemplo, un isopor, nos puede permitir que nosotros revoquemos ese, ese isopor, entonces se vea como una losa maciza revocada. Y el espacio aligerado queda ubicado por el isopor. El revoque se adhiere muy bien en el caso del isopor. También está la posibilidad de dejar un espacio entre este casetón y el borde inferior del hormigón. Entonces, digamos, tendríamos como una doble losa. En el caso del casetón perdido, pero que queremos dejar losa vista, también tenemos la posibilidad de hacer esto. Una losa inferior, casetones perdidos y una losa superior. Entonces la armadura se concentra en esta zona. Es recomendable que se concentre en la zona de los nervios. Luego va a tener también una armadura de distribución inferior y luego una armadura de distribución superior. Entonces, este tipo de solución con losa inferior es más costosa porque estamos agregando acá un volumen adicional de hormigón, que son aproximadamente 5 centímetros. Arriba también son otros 5 centímetros.
Estamos adicionando este volumen, estamos utilizando un casetón que es perdido, que también tiene un precio y no suele ser muy barato tampoco, pero sí tiene que ser más barato que el hormigón para que se justifique su uso, ¿verdad? Pero permite que nosotros podamos dejar, por ejemplo, la losa vista. Entonces, ustedes tomarían la decisión entre hacer una losa maciza de completamente de hormigón o una losa aligerada que se va a ver como maciza, tanto de arriba como de abajo, ¿verdad? Lo único que nos ahorraríamos acá un volumen con un elemento que es un poco más barato y un poco más liviano que esa losa maciza. Lo que nosotros nos ahorramos en peso, si bien el peso es importante, no representa mucho en una obra, digamos, de pocos niveles. Es decir, ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer un aligerado, eso va a pesar menos, me va a producir un ahorro en el resto de la estructura. Sí, te va a producir un pequeño ahorro, pero no va a ser significativo. Lo que más se ahorra con el aligerado es volumen. El aligerado es volumen de hormigón. Por eso, a la hora de elegir un sistema de aligeramiento, nosotros tenemos que elegir el que produzca menor volumen de hormigón, que eso es lo importante, ahorrar en hormigón. O si es que no hay un ahorro significativo en hormigón, por lo menos tener un beneficio constructivo, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que el costo puede ser compensado también aumentando la velocidad de la construcción. Entonces, utilizando elementos prefabricados, nosotros podemos utilizar menos encofrado, menos apuntalamiento y de ese modo acelerar el proceso también de construcción. Entonces, ese también puede ser un caso. En el caso de estos ladrillos sapos cerámicos, también pueden ser revocados desde la cara inferior, lo cual nos va a dejar una losa completamente revocada. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es bastante estético también. También es muy poco estético dejar el ladrillo sapo a la vista, pero también puede darse el caso. Bueno, de eso se trata entonces las losas aligeradas. Para poder aligerar tenemos que tener algunos conceptos básicos antes de hacer nuestro aligeramiento, ¿verdad? Es recomendable que la separación libre entre nervios no sea mayor a 70 centímetros. Si bien existen casetones que tengan mayor tamaño, lo que normalmente se utilizan si son casetones recuperables, en el caso de estos elementos, la distancia estándar de eje a eje es de 80 centímetros. Entonces, los nervios siendo variables de 12, 15, 18 a 20 centímetros inclusive, entonces la distancia libre siempre nos queda menor a 70 centímetros, que es lo recomendable. Aunque pueden darse el caso también que nosotros podamos utilizar casetones más grandes. Lo único que hay que tener consideraciones especiales porque a cada nervio ya se lo tiene que calcular como una viga y no como una losa aligerada. Pero bueno, lo recomendable es no sobrepasar 70 centímetros de distancia libre entre nervios. ¿A qué se refiere con 70 centímetros libre? Distancia desde acá hasta acá. Entonces esto tiene que ser menor a 70 centímetros. Otra consideración, el ancho de los nervios debe ser superior a 5 centímetros. Nosotros podemos aligerar desde losas pequeñas hasta losas grandes. Es decir, si yo tengo una losa que mide 15 centímetros de espesor, yo lo puedo aligerar, por ejemplo, con un ladrillo que no sea un ladrillo sapo, sino que sea un ladrillo macizo. Hago mi encofrado plano, compro un ladrillo barato y dejo unos nervios pequeños entre sí. Pero también la distancia entre nervios es corta. Entonces, en cada nervio dispongo una armadura.
Y como el ladrillo es chico, normalmente el ladrillo mide en torno a los 20-22 centímetros. Entonces me queda distancia entre varillas también pequeñas. Entonces, para estos casos, en la cual el aligeramiento es pequeño y la distancia entre nervios es pequeña, entonces hay que dejar como mínimo 5 centímetros para que la armadura se encuentre recubierta completamente de hormigón y así evitar la corrosión, porque una varilla que esté en contacto con el elemento cerámico se va a corroer rápidamente. Entonces, es otra consideración. Eh, el espesor de la placa debe ser igual a 1/10 de la separación entre nervios y nunca menor a 5 centímetros. Eso también. Tanto para estas mesas de compresiones que tenemos acá, estos deben ser mayores a 5 centímetros o mayores a 1/10 de la distancia entre nervios. Y la distancia entre nervios tenemos que tomar la distancia interna. Entonces, si mi distancia entre nervios está a 70 centímetros, mi mesa de compresión debe medir 7 centímetros. Si mi distancia entre nervios es de 50 centímetros, mi mesa de compresión puede medir 5 centímetros. Si mi distancia entre nervios es menor, no puedo adoptar menor a 5 centímetros. Entonces, como mínimo, tendríamos siempre 5 centímetros aquí. Y si tenemos separaciones mayores a 70, ¿verdad? Se puede calcular también, lo único que ya a esto lo vamos a tratar como si fuesen una loseta, como una losa, ¿verdad? No más como una losa aligerada, sino como que fuese otro elemento apoyado encima. Y a esto se lo trataría como si fuesen vigas, ¿verdad? Entonces, esa nomás es la consideración. Entonces, si yo tengo una separación mayor, entonces yo tengo que calcular a los nervios como si fuesen vigas y a esta mesa de compresión como si fuesen losas. Entonces, calculo como una losa apoyada en los nervios. Entonces, cuando tengo separaciones mayores, pero cuando tengo separaciones menores a 70, lo considero directamente como una losa con un aligeramiento. La posición de la línea neutra debe estar dentro de la placa maciza. Cuando nosotros tenemos momentos positivos, la compresión está arriba y también la mesa de compresión está arriba. Entonces, la línea neutra está ubicada en la mayoría de los casos dentro de la mesa de compresión. Pero ¿qué sucede en los momentos negativos? Cuando hay un momento negativo, las tracciones están arriba y las compresiones están abajo. Entonces, si yo tengo mi aligeramiento así y yo tengo compresión abajo, entonces esta zona tendría que estar comprimida. Entonces, cuando tengo compresiones abajo, estos nervios tienen muy poca capacidad para absorber esfuerzo de compresiones porque son obviamente de mucho menor área. Entonces, cuando hay zona de momentos negativos, se prefiere no aligerar esa zona. Por eso tenemos esta zona acá. Entonces, como esta losa es una losa empotrada al otro lado, entonces esta zona es una zona de momentos negativos. Al ser zona de momentos negativos, la compresión está abajo. Al ser la compresión abajo, entonces no conviene someterlo a los nervios de la compresión. Entonces, de esa manera se elige no aligerar este sector para que pueda ser absorbido. Lo mismo ocurre en esta imagen que ven acá. Esta zona donde está el pilar es una zona de momentos negativos. Entonces, en este sector existe una zona maciza. Donde se refuerza obviamente la armadura de momentos negativos. Esta zona maciza también ayuda a absorber los esfuerzos de punzonamiento. Los esfuerzos de punzonamiento vamos a ver más adelante, pero el punzonamiento es como atravesar un papel con un bolígrafo.
Fíjense que la losa es un papel y el pilar es un bolígrafo. Y nosotros apretamos y literalmente el bolígrafo puede atravesar el papel. Bueno, eso mismo puede ocurrir en una losa cuando tiene poco canto o poco espesor. Entonces lo que se hace es, aprovechando que el aligerado da mucho canto, haciendo macizo este sector, se puede aprovechar mucho más capacidad del punzonamiento. Entonces reforzando, digamos, la losa donde más necesita, y donde menos necesita, bueno, está el aligerado. Ese es el principio del punzonamiento entonces. Em, Recomendable solo para losas de canto superior a 15 centímetros. No conviene ni económicamente ni constructivamente aligerar losas de poco espesor. Es decir, yo podría aligerar una losa de 10 centímetros, por ejemplo. Nada me impide que yo haga un aligerado de una losa de 10 centímetros. Pero lo que me voy a ahorrar en material no justifica la cantidad de trabajo que le tengo que dedicar para hacer ese aligeramiento. Entonces, si mi losa es de poco espesor, obviamente lo que voy a ahorrar en volumen también va a ser poco y no va a compensar la mano obra adicional por la colocación de ese aligeramiento. Entonces, ustedes pueden ver en las construcciones antiguas, eh, si tienen, por ejemplo, la posibilidad de ver alguna construcción de la década del 50, era muy utilizado este tipo de aligeramiento en losas de poco canto. Uno podría encontrar una losa de 10 centímetros ya aligerado, por ejemplo. Pero en esa época los costos del ladrillo y de la mano de obra eran muy baratos en comparación al hormigón. Entonces, digamos que justificaba un poco más la utilización del aligeramiento con ladrillo. Pero sin embargo, hoy en día un metro cúbico de ladrillo te puede salir, si es ladrillo común, te puede salir casi 2/3 del precio del hormigón. Entonces lo que uno se ahorra en dinero no justifica la mano obra adicional que de la colocación de esos aligerados. Y también el peso no es que signifique tanta diferencia tampoco, ¿verdad? Entre un ladrillo macizo, un ladrillo común de densidad de 1,6 toneladas por metro cúbico o un hormigón de 2,5. Es más o menos 2/3 otra vez. Entonces tampoco uno se ahorra mucho en peso. Entonces ni por peso ni por volumen de hormigón se justifica hacer un aligerado para poco espesor. Recién se prefiere para losas mayores a 15 centímetros y por experiencia le puedo decir que se justificaría inclusive a partir de losas de 18 a 20 centímetros. Ustedes a partir de 15 centímetros ya pueden empezar a pensar si vale la pena el aligerado o no. Pero realmente, en función de la experiencia y las obras que yo ya he calculado, recién en espesores de 18 a 20 centímetros justifican económicamente. Eh, no puede considerarse la contribución del momento torsor de la placa. ¿Qué es el momento torsor de la placa? Bueno, si nosotros tenemos una losa apoyada en los cuatro lados, nosotros tenemos que la losa trabaja en dos direcciones. Una dirección así y una dirección así, ¿verdad? Esta estructura cuando se deforma, en este plano se produce una deformación así y en este plano se produce una deformación así. Este elemento central solamente se desplaza verticalmente. Acá en la intersección de ambas franjas de losa, digamos, se desplaza verticalmente nada más. Pero ¿qué pasa en estas esquinas? En estas esquinas tenemos doble deformación. Tenemos un giro en la sección. Es decir, fíjense,
una franja de losa que está acá, que ocurre acá en el centro, la sección gira. Entonces, ese giro de la sección produce una respuesta al momento torsor en dirección contraria, ¿verdad? Una rigidez torsional que impide que la losa se deforme, ¿verdad? Ese momento torsor es máximo en las cuatro esquinas, porque es la zona donde hay mayor deformación por giro, digamos, de la placa. Y por eso se colocan los refuerzos de torsor en esta zona que está acá. Tanto armadura superior como armadura inferior. Bueno, cuando tenemos una losa aligerada, nuestra sección no es una sección maciza, es una sección abierta, porque está aligerada, ¿verdad? Entonces, las secciones abiertas tienen muy poca rigidez torsional. O sea, un módulo de aligerado tiene mucho menos rigidez al giro que un módulo macizo. Entonces, esa dependencia del momento torsor no podemos considerar a la hora de calcular los momentos flectores. ¿Qué pasa? Tanto la tabla de Kalmanov como la tabla de Marcus, como la tabla de Jiménez Montoya, tienen en cuenta la rigidez torsional de la losa, ¿verdad? Porque digamos que esas tablas se obtuvieron de una simulación de un emparrillado, ¿verdad? En donde se tomó cada tanta distancia como si fuese una viga. Entonces esto forma un emparrillado y que se resolvió por método de ecuaciones diferenciales la deformación completa de la placa. Y cada uno de estos elementos tiene rigidez a la flexión, tiene cortante y tiene también torsor. Entonces la tabla de Kalmanov deduce suponiendo el aporte de la rigidez torsional en la solución de la placa. Sin embargo, cuando hacemos losas aligeradas no podemos depender de esa rigidez torsional porque este elemento aligerado tiene muy poca rigidez torsional. No es como un bloque macizo. Entonces, a la hora de utilizar o elegir una tabla de cálculo, hay que tener en cuenta que la tabla debe ser sin aporte de la torsión para el cálculo de los momentos flectores. Entonces tenemos que ir a una placa a una tabla que no sea la tabla de Kalmanov para poder solucionar y que tenga, digamos, especificado que no está considerado el aporte torsional de la losa para el cálculo de los momentos flectores. También hay que tener en cuenta que tenemos de disponer de armaduras mínimas. Primero, la mesa de compresión debe tener una armadura mínima que acá vemos en la imagen. Esta armadura se utiliza como mínimo FIDE 6 cada 25 o lo que dé mayor la fórmula de cuantía mínima. En caso de nuestra mesa de compresión sea de mayor espesor, esta armadura va a salir más grande. Pero si nuestra disposición de armadura nos sale muy pequeña, tenemos que disponer como mínimo FIDE 6 cada 25 en toda la mesa de compresión. En el caso de que haya momentos negativos, obviamente tenemos que reforzar la losa para momentos negativos. Pero en el caso de momentos positivos, tenemos que disponer entonces de esa armadura de distribución. Se deben disponer estribos cuando la distancia entre nervios sea superior a 40 centímetros. Entonces, esta es una regla empírica, pero que parte de una solución lógica. Cuando estos nervios están muy separados entre sí, los esfuerzos cortantes tienen que ser absorbidos por estos nervios.
Entonces, si estos esfuerzos cortantes son grandes, la viga no va a verificar al cortante. Va a verificar bien en la flexión, pero no va a verificar al cortante. Entonces, eh, entonces se debe disponer de una armadura de estribos similar a lo que se calcula en una viga para poder absorber esos cortantes. Ahora, ¿cuándo absorber, cuándo no absorber? Si la distancia entre nervios es muy poca, entonces se puede considerar que los nervios van a absorber la mayor parte del esfuerzo cortante, entonces no harían falta estribos. Pero si la distancia entre nervios es grande, los cortantes sí se van a concentrar mucho en cada nervio, entonces hay que calcular esos cortantes y por ende sus estribos. Como regla empírica, este autor recomienda, si la distancia entre nervios es mayor a 40, utilizar estribos. Ahora, esos estribos, en caso de que nosotros hagamos un modelado con elementos finitos, por ejemplo, podemos identificar cuáles son las zonas que necesitan estribos y cuáles zonas no. En mi experiencia, los casetones, estos casetones que ustedes ven acá, la distancia entre eje a eje son de 80 centímetros en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos necesitan estribos. Es muy raro que una losa casetonada no necesite estribos. En el 95% de los casos necesita estribo, pero no necesariamente necesita estribo en toda su longitud. Normalmente nosotros podemos verificar eso y como resultado suele aparecer que necesitan estribos solamente en los sectores cercanos a los apoyos. Estamos hablando de casetones cuya separación sea mayor a 40 centímetros libre, ¿verdad? Entonces, si nosotros mediante un programa calculamos las tensiones y los esfuerzos cortantes, normalmente nos sale como resultado que estas zonas próximas a los apoyos necesitan estribos y estas zonas centrales normalmente no. Porque obviamente el cortante va creciendo en la medida que nos acercamos al apoyo, ¿verdad? Estas zonas macizas no necesitan estribos porque digamos que la losa maciza está absorbiendo la mayor parte está absorbiendo todos los cortantes. Sin embargo, en las zonas aligeradas, normalmente tenemos muy poco hormigón para absorber esos cortantes, entonces tenemos que disponer de esos estribos para poder absorber los cortes. Bueno, entonces en una losa ocurriría un diagrama de cortantes similar a lo que ocurre en una viga, ¿verdad? Si nosotros vemos en este sentido, vamos a tener un cortante máximo acá, cortante nulo y un cortante máximo acá. Entonces, a partir de cierta distancia, los cortantes pueden ser absorbidos por los nervios y a partir de cierta distancia ya supera la resistencia al corte de los nervios, entonces tiene que ser dimensionado entonces los estribos para ese cortante. Ahora no vamos a ver cómo calcular esos estribos, pero se pueden calcular si utilizamos un programa de elementos finitos o también se puede calcular si es que nosotros analizamos los cortantes de la losa. Si es una carga uniformemente distribuida, los cortantes de la losa se van a producir mediante este diagrama y podemos calcular entonces los estribos necesarios en caso de que estemos haciendo un cálculo manual. Bueno, aparte de todas estas consideraciones mencionadas, también hay que tener las mismas consideraciones en la losa maciza. Es decir, debe cumplir canto mínimo, debe tener una H mínima para que verifique la flecha, tiene disponerse una cuantía mínima, etc. El análisis de carga, todo se hace igual que una losa maciza, lo único que adicionalmente a eso tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones. Profe, Sí. ¿por qué esa losa tiene una parte maciza? Tipo una partecita maciza.
Sí, estábamos hablando por el momento negativo. Fíjate que esta losa, si nosotros lo vemos así, la parte central está trabajando con momentos positivos, entonces las compresiones están arriba y las tracciones están abajo. Entonces las tracciones absorbidas por la armadura que está en los nervios y las compresiones por la mesa de compresión. Pero cuando el momento es negativo, las compresiones se van a situar abajo. Entonces los nervios son muy pequeños para absorber esa fuerza de compresión. Normalmente son muy pequeños, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, en la zona de momento negativo, se dispone una región maciza. Entonces, fíjate que nuestro diagrama de momento sería más o menos así. Nuestro momento en dirección X va a ser así. Momento negativo, momento positivo. Entonces, en la zona de momento negativo disponemos entonces de una región sin aligerar. En la dirección perpendicular, como está apoyado, es todo momento positivo, entonces no hace falta dejar regiones macizas. Podemos hacer todo aligerado porque todos los momentos son positivos. No sé si eso lo contestó tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Bueno. Celia preguntó, ¿la losa aligerada tiene un espesor mayor? Sí. Si nosotros calculamos una losa maciza con nuestra fórmula de predimensionamiento de losas, nos va a dar una altura dada. Por ejemplo, 15 centímetros. Entonces, si nosotros esa misma losa lo queremos calcular como aligerada, nos va a dar un espesor mayor. Probablemente un espesor mínimo de 18 centímetros. Estamos hablando de la misma losa, la misma dimensión en planta. ¿Por qué? Porque como no podemos considerar la contribución del momento torsor, entonces los momentos flectores positivos son más grandes. Al ser los momentos positivos más grandes, la losa se deforma más. Al deformarse más, necesitamos mayor canto para que el elemento verifique la flecha. Entonces, solamente eso. Entonces, recuerden, si ustedes tienen una losa maciza que por predimensionamiento le da 15 centímetros, probablemente si calculan a esa misma losa como aligerada, le dé un espesor mayor, ¿verdad? 18, 20, etcétera. Bueno, y eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo procedemos entonces al dimensionamiento cuando queremos analizar una losa ligera? Bueno, el ejercicio entonces el ejercicio ejemplo tiene 6 metros 23 por 5.66 metros. 6.23 por 5.66. Que es el caso de la losa 3 de nuestros ejercicios que estuvimos viendo. Entonces, nosotros hacemos nuestro predimensionamiento, vemos que es una losa armada en dos direcciones, entonces calculamos su espesor. Ahora, en el coeficiente chi sub 3, en vez de usar 29, debemos usar 19. Entonces, si esto fuese una losa maciza, usaríamos este coeficiente 29, lo cual nos daría 5,66 sobre 1,67 por 29. Nos daría 11,7 centímetros más su recubrimiento. Entonces H nos saldría 15 centímetros. Esta misma losa calculada como aligerada, que utiliza un coeficiente 19, me sale un canto mínimo de 18, lo cual con el recubrimiento me sale 21 centímetros. Entonces, yo hubiese adoptado una losa de 15 centímetros si fuese maciza, pero ahora voy a utilizar una altura de 21 centímetros, pero con un volumen aligerado, que es este volumen sombreado acá. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos es, si es que calculamos con bloques de isopor alivianado,
Este es un ejemplo para casos de 16 por 40 por 40 centímetros y la densidad del isopor es de 25 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Un hormigón tiene 2.500 kilogramos por metro cúbico. Fíjense que es menos del 1% de su peso. Bueno, ustedes se van a preguntar, bueno, si me sale una losa de 21 centímetros, ¿cómo yo sé si estoy ahorrando o no plata a la hora de aligerar? Y es justamente en ese momento donde uno hace el análisis. Bueno, si yo calculo una losa maciza de 15 centímetros, veo qué volumen de hormigón tengo y qué cuantía me sale. Y calculo un aligerado a 21 centímetros, dispongo de los bloques de aligerado que tengo disponible en el mercado o bien puedo mandar fabricar de la medida que yo desee. Eso se puede mandar fabricar si uno quiere, ¿verdad? Y tiene que calcular el volumen alivianado. Entonces, utilizando las medidas de lo que nosotros queremos aligerar, por ejemplo, acá usamos 40 centímetros aligerado y nervios de 10 centímetros, ¿verdad? Para que nuestro eje a eje quede cada 50 centímetros. Esto es lo que hicimos acá. Entonces, vemos cuántos bloques nos entran en toda nuestra planta. Entonces, toda nuestra planta nos entran 106 bloques, dejando acá un 20%, 0,2 de la luz X, siendo esta la distancia total, el 20% no aligerado, que es la zona de momentos negativos que habíamos hablado. En esta zona no se aligera, en la zona de momentos negativos. Entonces vemos cuál es el volumen alivianado, son 106 bloques por la medida de cada bloque, son 2.71 metros cúbicos de alivianado por el precio del alivianado. En el caso del isopor, tengo el precio del isopor. Y del volumen restante, calculo mi altura media. ¿Qué es la altura media? Es el volumen consumido por esa planta dividido el área. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que mi planta mide 6 metros 23 por 5,66 por 21 centímetros de espesor, que es la altura total. Menos el volumen aligerado, que es lo que calculamos acá arriba. Y dividido otra vez el área total, me sale un consumo de 0,13 metros cúbicos por metro cuadrado o espesor medio de 0,13 metros. Entonces, una losa aligerada de 21 centímetros consume 13 centímetros de hormigón equivalente. Entonces ahora lo que tengo que analizar es esos 2 centímetros que me ahorré, si compensan el precio del aligerado más la mano de obra, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estos 21 centímetros, por ser de mayor canto, va a tener también menor consumo de acero, ¿verdad? Por ese lado va a salir menor armadura, pero tenemos que disponer de una cuantía mínima acá en la mesa de compresión que tal vez me aumente otra vez esa armadura y bueno, me termine saliendo lo mismo. Entonces por eso les mencioné que una losa aligerada a lo mejor de 15 centímetros de espesor para un equivalente en hormigón de 15 centímetros todavía tal vez no sea todavía conveniente económicamente. Entonces estamos haciendo este análisis que está acá. Bueno, una vez que nosotros tenemos el volumen o la altura media de la losa o lo que va a consumir, hacemos el análisis de cargas igual que hicimos con las losas anteriores. Lo único que el peso propio vamos a calcular con la altura media. Entonces tenemos 13 centímetros o 0,13 metros por 25 kilonewton por metro cúbico. Después tenemos el peso propio del alivianado, que equivalen a 8 centímetros, porque si la altura media de hormigón equivale a 13 y mi altura total es de 21, quiere decir que el volumen aligerado es la diferencia entre esos dos. 21 menos 13, 8 centímetros. Por la densidad
o peso específico de lo que estoy aligerando, que puede ser, por ejemplo, ladrillo cerámico, puede ser ladrillo sapo, puede ser, etc. Bueno, tengo que considerar el peso del aligerado, piso más revestimiento, mampostería, todo lo que se va a apoyar encima, etc. Igual que una losa convencional. Una vez que hemos hecho el análisis de carga habíamos determinado la carga de servicio y la carga de diseño, tenemos que ir al cálculo de las solicitaciones. Entonces, para determinar los esfuerzos, no podemos considerar el efecto de la torsión. Entonces, para poder calcular, podemos hacer dos opciones. Primero, el método de la igualación de flechas, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que consistía en tomar una franja de losa de 1 metro en esta dirección y 1 metro en esta dirección, ¿verdad? O tomar una tabla que resuelva o que haya resuelto la ecuación diferencial, pero sin considerar armadura de torsión o sin considerar el aporte de la torsión. Entonces, mostramos el primer método. El método de la igualación de flechas es muy práctico porque tenemos que las fórmulas se parecen mucho. Para el cálculo de la deformación, tenemos que la constante W varía según la condición de apoyo, en donde W vale 5 para apoyado apoyado, 2 para apoyado empotrado y 1 para empotrado empotrado. Entonces nosotros vemos nuestra losa, ¿qué es? Nuestra losa tiene una consideración empotrado acá y apoyado acá. Y en esta dirección tiene apoyado, apoyado. Entonces, para la dirección X, W va a valer 2 y para la dirección Y, W va a valer 5. Entonces, para esta fórmula que tenemos acá, Wx va a ser 2 sobre 384 QL cuarta sobre I. Y Wi va a ser 5 sobre 384 QL cuarta sobre I. De la ecuación de la deformación. Y para el caso de los momentos, también se cumple la misma regla, ¿verdad? Para apoyado apoyado M es 8, para apoyado empotrado M es 14.22 y para empotrado empotrado es 24. Entonces nosotros cambiamos el subíndice nomás para el cálculo de los momentos en X y en Y, de acuerdo a los tipos de empotramiento. Entonces para nuestro caso, que es empotrado apoyado, M vale 14,22. Profe, ¿Y sí? ¿Te escucho? en el caso de que nosotros no tengamos, por ejemplo, ese empotramiento ahí, no íbamos a dejar ese 20 centímetros de la luz menor, ¿verdad? Sí, exactamente. En caso de que nosotros no tengamos empotramiento acá, entonces no se deja esta distancia sin aligerar acá. El aligerado llegaría hasta la viga. Ok. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos para el caso X, W vale 2, M vale 14,22. Y para el caso Y, W vale 5 y M vale 8. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos. Como esta losa estamos midiendo la deformación central, es decir, este punto deforma lo mismo, la misma distancia en Y que en X. Porque estamos hablando del mismo punto, ¿verdad? Esto se desplaza verticalmente. Entonces, vamos a hacer una igualación de las deformaciones. Es decir, la deformación en X es igual a la deformación en Y. O la deformación de la dirección X de la placa es la misma que la deformación en Y de la placa para el punto central, que es este. Entonces, al igualar, vemos la fórmula de deformación de cada uno. Entonces, a X le corresponde 2, a Y le corresponde 5. La carga QX y QY queda como incógnita
Lx y Ly es dato porque es la medida de la losa, y los módulos elásticos se simplifican junto con la inercia. ¿Por qué los módulos elásticos y la inercia? Porque estamos hablando que en ambas direcciones estamos tomando una franja de 1 metro de losa, que tienen las mismas características en ambas direcciones. Entonces, por eso nos va a quedar que esta ecuación termina siendo despejando los valores de Lx y de Ly elevado a la cuarta, respectivamente, nos va a quedar esta relación. Que la carga en X es igual a 3.67 veces la carga en Y. Y también sabemos que la suma de la carga en X más la carga en Y tiene que ser igual a la carga total que está recibiendo la losa. Entonces, de acá sacamos que como Qx más Qy es igual a Q total, y Qx reemplazamos acá como 3.67 Q sub I, me sale que su Q sub I es 0,21 de la carga total. Y por ende Q sub X es igual a 0,79 de la carga total. Esta relación nosotros sacamos entonces haciendo esa igualación de flechas. Una vez que sabemos qué proporción de carga va en cada dirección, podemos calcular los momentos flectores en X, en Y, etc. Entonces, en X es 79% de la carga total. Entonces va a ser 0,79 por la carga total. La carga total es nuestra carga de diseño por L cuadrado sobre M. Longitud X elevado al cuadrado dividido M para el caso de empotrado apoyado vale 14,22. Tenemos nuestro momento flector positivo. Momento flector positivo en el centro de la placa, que sería un diagrama acá. Sería M positivo. Luego tenemos momento negativo en X. Es el 79% de la carga total por Lx cuadrado sobre 8. Entonces este sería el momento de empotramiento o momento negativo. Sería el momento acá. Y por último tenemos en Y. En Y sabemos que es el 21% de la carga total. Entonces va a ser 0,21 por la carga total por L cuadrado sobre 8. Donde L es la longitud Y. Sería esta distancia. Ly. 6.23 al cuadrado sobre 8 me sale entonces mi momento positivo en Y, que sería el momento en esta dirección entonces. Y entonces MI, este sería MX positivo y MIX negativo. Entonces estos son los momentos obtenidos por igualación de flechas. Fíjense que es un cálculo completamente manual. Acá no recurrimos ni a tablas ni nada, solamente a estos coeficientes. ¿Sí? ¿Disculpa? ¿Por qué por el momento X negativo se usó la M del apoyado? Sí, porque da la casualidad que para un momento de empotramiento perfecto, o sea, por fórmula, el momento negativo de un apoyado empotrado es QL cuadrado sobre 8. ¿Verdad? Eso se representa acá en esta fórmula, que para el caso de momentos positivos y momentos positivos en ambas direcciones, se cumple esto, ¿verdad? Para el caso de un empotrado apoyado es 14,22 para el momento positivo, y para el caso del momento negativo, la ecuación, o sea, la fórmula para un momento negativo de un empotrado apoyado es QL cuadrado sobre 8.
¿verdad? Y si fuese empotrado, acá sería QL cuadrado sobre 12, ¿verdad? Y el positivo sería QL cuadrado sobre 24. Estas son fórmulas de momentos de empotramiento perfecto. Estos mismos, lo que se está mostrando es, en esta ecuación es por el coeficiente, ¿verdad? Entonces, lo que habría que agregar acá, que es que cuando es momento negativo de un empotrado apoyado, m vale 8. Y cuando es momento negativo de un empotrado, m vale 12. Eso nomás hay que agregar, ¿verdad? Bueno, una vez que nosotros obtuvimos estos momentos, podemos ir al cálculo de armaduras. Pero antes de ir al cálculo de armaduras, vamos a mostrar cómo calcular los momentos por otro método y lo vamos a comparar con este. Entonces, vamos a recurrir a la tabla de Marcus de losas sin armadura a la torsión. Entonces, a eso vamos a llegar a la tabla de Marcus. Bueno, esta es la tabla de Marcus. Es una tabla parecida a una tabla de Kalmanov. Lo único que para calcular los momentos se calcula de una forma un poco diferente. El momento máximo en X es alfa prima QL cuadrado y el momento en Y es beta prima QLI cuadrado. Son entonces los coeficientes alfa y beta que tenemos que sacar para calcular por Q. Entonces, vamos a entrar con la relación LI sobre LX. Entonces, en nuestro caso, LI es el lado empotrado y LX sería este lado apoyado. Entonces, LI sobre LX, ¿cuánto nos da nuestro ejercicio? LI sobre LX sería LI sobre LX es igual a 566 sobre 623. Sería 0,91. LI sobre LX. Entonces nosotros nos vamos a la tabla y entramos en LI sobre LX. Nos da 0,91. Para 0,91 y para el caso de un empotramiento, entonces nos da los coeficientes que son 0,0365 y 0,0402. Fíjense que es 0,0 el número. Acá ya nos están dibujando el 0,0. Ya él dibuja las cifras significativas nomás. Pero recuerden que es el valor de esos coeficientes. Bueno, entonces ahí tenemos el valor de alfa 2' y beta 2', ¿verdad? Que son respectivamente alfa y beta. Entonces, estos coeficientes 0,0365 vamos a multiplicar por la carga Q y por la distancia X cuadrado. Entonces, para calcular el momento X positivo y para el momento Y positivo, vamos a calcular beta 0,0402 por QLI cuadrado. Entonces, fíjense, es muy fácil usar esta tabla. Hay que ver nomás que tiene que ser la tabla de Marcus. Fíjense lo que dice acá, sin armadura de torsión en las esquinas. Quiere decir que no hay aporte del momento torsor para el cálculo de momentos. Entonces, si nos vamos a los resultados que nos dan esa tabla, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, esa... ¿Y para X negativo no te da la tabla? No te da la tabla. Hay algunas tablas que dan para momento negativo, otras tablas que no. En el caso del momento de negativo, nosotros vamos a utilizar directamente la fórmula de... no, perdón. Existe otra tabla para el cálculo de momento negativo. Esta le voy a mostrar enseguida. De ahí se sacó este. O
sea, lo de esta tabla de Marcus nosotros sacamos acá, alfa 2, alfa prima 2 y beta prima 2. Pero para el cálculo del momento negativo sacamos el coeficiente chi sub 2 que voy a mostrar enseguida. Esa es otra tabla, le voy a mostrar enseguida de dónde sacamos. Bueno, entonces los coeficientes alfa prima 2, beta prima 2 van multiplicado por q lx cuadrado y por q li cuadrado. Y ahí obtenemos los momentos flectores que son mx positivo y mi positivo. Entonces, fíjense, este es el resultado que obtuvimos con la tabla para mx y para mi, 18.5, 11.45. Y estos son los resultados que obtuvimos calculando manualmente. Vamos a comparar. Este nos había salido 18,5 y este nos había dado 11.45. Fíjense cómo son muy similares los valores, pero digamos que este está por el lado de la seguridad, ¿verdad? ¿Por qué está por el lado de la seguridad? Porque obviamente esa tabla de Marcus se obtuvo no de la igualación de dos vigas cruzadas, sino de la igualación de todo un emparrillado. Es decir, esa tabla de Marcus iguala las flechas en cada una de estas intersecciones que vemos acá. Divide, por ejemplo, a la losa en 10 partes iguales, calcula la deformación en todos estos puntos, hace una gran ecuación y en función a eso quita la proporción entonces de los momentos, que salen un poco menores porque obviamente hay más vigas contribuyendo a la absorción de esos momentos flectores, cosa que no hay cuando utilizamos solamente una franja. Pero esto nos da mucho más facilidad de cálculo en caso de que necesitemos, por ejemplo, un resultado rápido y no sea tan importante, digamos, la eficiencia o el consumo de material en ese caso, ¿verdad? Entonces acá tenemos qué porcentaje, 21.96 dividido 18.5 nos da 19% adicional de diferencia por el lado de la seguridad. Bueno, y en el caso de las armaduras negativas tenemos el coeficiente chi sub 2. Entonces, para el momento negativo, la ecuación es menos 1/8 porque es momento negativo, por eso es menos, por qlx cuadrado y el coeficiente chi sub 2 vamos a sacar de la tabla. Le voy a traer enseguida la tabla para mostrarles. Ya voy a hacer una pausa un ratito, le voy a mostrar la tabla. Esta es la tabla de Marcus para el cálculo de la armadura negativa. Tenemos el coeficiente X, perdón, tenemos el momento en el apoyo que es X y lo que debemos sacar es el coeficiente chi sub 2. Entonces entramos nuevamente con Li sobre Lx para el caso de la izquierda. Entonces Li sobre Lx nos daba 0.91, entonces quitamos el coeficiente chi sub 2, que es este. 0,6316. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y por qué utilizamos el momento flector negativo de esta tabla y el momento flector positivo de las otras tablas? Bueno, sucede que el momento negativo no le afecta si hay o no consideración de torsión en estas dos esquinas. Entonces, al no afectarle, el momento negativo sigue siendo el mismo, por lo tanto podemos utilizar esta tabla para calcular el momento negativo, pero no podemos usar para el cálculo de los momentos positivos, porque para el cálculo de los momentos positivos de esta tabla es con armaduras cruzadas y nosotros debemos utilizar sin armaduras cruzadas. Entonces, ese coeficiente que sacamos de la tabla de Marcus, el valor del negativo de chi sub 2, sacamos de esta tabla que es con armaduras cruzadas, pero solamente para el momento negativo. Para los momentos positivos debemos sacar de la otra
de la otra tabla. Entonces, con eso tenemos entonces el valor chi sub 2, que de la tabla de Marcus es para el cálculo de los momentos entonces positivos. Y así, una vez que tenemos todos los coeficientes, multiplicamos por la carga y por la longitud al cuadrado, y con eso tenemos los momentos entonces que están acá. A ver un poco, voy a controlar los coeficientes. Momentos son positivos 0,0468, 0,0239. Esos son los momentos, los coeficientes. Para 0,91, acá dice 468. Este no está coincidiendo. ¿Cuál es el motivo? Alfa prima, beta prima. Acá está. Sucede que en nuestro ejercicio tenemos esta es LI y esta es LX. Y el coeficiente LI sobre LX nos da mayor que 1. Es 1,1. Hace rato yo hice mal. Les dije que LI sobre LX era 566 por 623. En realidad LI sobre LX es 1,1. Entonces el coeficiente de la tabla que le corresponde no es 0,91, sino que es 1,1, que está acá. Entonces, para el caso LI sobre LX de 1,1, me da estos coeficientes que están acá: 0,0468 y 0,0239, que son los valores que nosotros sacamos de la tabla. Y para el caso del momento negativo, la misma cosa. Chi sub 2 vale 0,7854. $0,7854. Ahí está. Ese era el error. Bueno, entonces de esa manera obtenemos el valor del momento negativo. Entonces, fíjense, estos tres valores, el momento negativo, comparamos 3904 versus 3881. Fíjense que están muy cercanos los valores tomados de esta tabla que de los valores tomados de la igualación de flechas. Bueno, entonces una vez que tenemos el momento flector de cada uno de los lados, vamos a ir al cálculo de armaduras. Antes del cálculo de armaduras debemos de controlar el canto mínimo. Entonces este canto mínimo sería con el momento flector máximo. El momento flector máximo en este ejercicio adopta la tabla de Marcus por ser valores más confiables. Es decir, como la tabla es más preciso el cálculo que la igualación de flechas, entonces tomamos el valor de los momentos obtenidos por la tabla. Ahora, si ustedes hacen por igualación de flechas, tendría que tomar los momentos obtenidos por la igualación de flechas. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos métodos, pero deben saber nomás que el método de la tabla siempre es más confiable. Pero en algunos casos, ante ausencia de la tabla, pueden utilizar entonces estos valores de acá. Bueno, la altura mínima que necesita por cuestiones de resistencia son de 13 centímetros, pero nosotros adoptamos una altura de 21 centímetros por cuestiones de deformación que ya habíamos visto acá en la parte inicial, ¿verdad?
que la altura H recomendada por cuestiones de verificar la deformación es de 21 centímetros. Entonces, como H es 21, entonces esto cumple. Segundo, la sección de acero. La cuantía mínima, vamos a tener dos cuantías mínimas. Una es para el caso de los nervios y otro es para el caso de la mesa de compresión. Entonces, así como yo les dije hace rato que en la mesa de compresión se dispone una armadura de distribución, esa armadura de distribución está calculada con esa cuantía mínima. Y la armadura de la otra cuantía mínima es la que va a ir en cada uno de estos nervios. Entonces, nos va a quedar así. La sección de acero necesaria para los nervios sería 1,8 por 1000 por el área de hormigón. El área de hormigón podemos tomar un módulo, es decir, podríamos tomar, acá hacer un corte y tomar así. Esto mide como de eje a eje, los nervios tienen 50 centímetros. El módulo que se repite es este, ¿verdad? Esto es 50. Esto es 50. Por ende, esto también es 50. Esto mide 5. Y esto mide 10. Entonces, el área de esto es lo que calculamos acá. 10 por 16 más 5 por 50. Entonces sería 10, que es el ancho del nervio, por 16 centímetros, que es esto. 10 por 16 más 5 por 50. Entonces, esto es el área de un módulo que se repite. Y esa cuantía mínima que hallamos, entonces se va a disponer en este nervio que está acá. Como mínimo. Son 1,48 centímetros cuadrados. Acá se dividió entre 0,5 porque la separación entre nervios es 50 centímetros. Entonces digamos que se halló una armadura de centímetros cuadrados por cada metro. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Se dispone la armadura principal en los nervios y se dispone de una armadura de distribución también en todo a lo largo. Entonces, si vos usas así, vos podés disponer de una armadura de distribución superior, que puede ser, por ejemplo, FIE K25, y inferior también FIE K25, y concentrar la diferencia de lo que necesitan el positivo en los nervios. Entonces vos decís, FIE K25 son 1,4 centímetros cuadrados por metro. Y vos por cada metro necesitas 3 centímetros cuadrados. Entonces le colocas la diferencia nomás ya acá en los nervios. ¿Se entiende? Porque vos necesitas sí o sí de una armadura de distribución superior e inferior cuando tenés esa disposición. Pero es el nervio quien trabaja mejor a la hora de absorber los momentos flectores. Entonces debes de disponer el resto de la armadura calculada en cada uno de los nervios. Y entonces distribuido en todo el resto de la losa la cuantía mínima. Y a la hora de hallar tu área, vos tomarías, por ejemplo, un módulo que sería todo esto. Todo esto sería tu área de hormigón a considerar para el cálculo de la cuantía mínima. Bueno, entonces, este es la cuantía mínima por cada metro. Si queremos hacer por cada nervio, debemos volver a multiplicar por la distancia entre nervios. Sí, te escucho. ¿Es 0,5 por qué era? Porque es la distancia entre nervios. Lo que pasa es que acá calculamos centímetros cuadrados por metro. O sea, por cada metro de losa. Entonces, como estos nervios están cada 50 centímetros, entonces lo que se hizo fue calcular un módulo completo de un metro, ¿verdad? Entonces calculamos un área sombreada en rojo
y dividimos entre su separación para tener para 1 metro de losa. Eso nomás. Por eso divide entre 0,5. O sea, este 0,5 sería la distancia entre nervios en síntesis. Y a la hora de calcular el área tendría que calcular entonces la mitad de la distancia del nervio a cada lado. Bueno, entonces esto es centímetros cuadrados por metro, o pueden calcular también la cuantía mínima directamente para un módulo, que es como ven acá el sombreado en rojo. Cualquiera de ambas cosas le va a salir una armadura equivalente. Equivalente a disponer en cada nervio, ¿verdad? Bueno, y tenemos la armadura mínima de la mesa de compresión, que en este caso nos sale 0,9 centímetros cuadrados por metro, pero se debe disponer como mínimo, habíamos dicho, PSI cada 25, en caso de que nos salga una armadura menor. Entonces, 0,9 centímetros cuadrados dividido 0,28 nos da PSI cada 30. Pero como la disposición mínima, según el autor, nos dice que tiene que ser como mínimo PSI cada 25, entonces se dispone entonces esa PSI cada 25 y no 0,9 solamente. PSI cada 25 nos da 1,12 centímetros cuadrados por metro. Bueno, una vez que sabemos las cuantías mínimas, vamos a ir al cálculo de armadura por los momentos flectores. Entonces, los momentos flectores máximos son momento negativo 38.81 kN por metro, momentos positivos 18.5 y 11.45. Para el caso del momento negativo, para el momento negativo es la armadura que se va a disponer en este sector, que está acá. La armadura que va a venir acá. Entonces, toda esta región, como es maciza, le calculamos como si fuese una losa maciza. Entonces, no hay ninguna variación en el método de cálculo a la hora de calcular la armadura acá. Ponemos una armadura de distribución, que en el caso nos salió 5.95 centímetros cuadrados por metro, nos da Fie 10 cada 13. Entonces, para el cálculo RN, ρ, etcétera, se utilizan igual que una losa maciza de 21 centímetros. T entonces va a ser 21 menos 3, 18 centímetros. Entonces, para el cálculo de RN y de ρ va a ser entonces para un canto útil de 18 centímetros como si fuese una losa maciza, y la armadura que se dispone va a ser una armadura uniformemente distribuida cada 13. Ahora, para el cálculo de los momentos positivos hay que tener en cuenta la siguiente cosa. La armadura de compresión, la mesa de compresión, la línea neutra se debe ubicar dentro de esta mesa de compresión. Si esta distancia de la línea neutra es menor al espesor de la losa, entonces el elemento se encuentra dentro de la mesa de compresión. Si la distancia de la línea neutra es mayor al espesor de la losa, la línea neutra está fuera de la mesa de compresión. Entonces, para el caso 1, en donde la línea neutra se sitúa dentro de la mesa de compresión, entonces se calculan los valores de RN y ρ exactamente igual que una losa maciza de 21 centímetros, de 18 centímetros de canto útil, ¿verdad? Igual a lo que hicimos acá en este momento negativo. Ahora, si por A o B motivo, cosa que no suele ocurrir con frecuencia, pero puede llegar a pasar para elementos que estén muy armados o muy solicitados, es que la línea neutra caiga acá. Entonces, si la línea neutra cae fuera de la mesa de compresión, entonces este cálculo de RN y ρ no son válidos.
Pero como les digo, es una cosa rara que ocurra eso. Tiene que estar demasiado armado o tiene que recibir una carga muy pesada su losa para que ocurra eso. Le voy a mostrar a continuación cómo sabemos. Bueno, entonces, la armadura calculada, como en nuestro caso, va a caer dentro de la mesa de compresión. Le voy a mostrar cómo verificamos eso. Tenemos que necesitamos 2.77 centímetros cuadrados por metro, considerando como si fuese una losa maciza de 21, que tiene un canto útil de 18. Entonces nos da 2.77 centímetros cuadrados por metro. Este 2.77 lo multiplicamos por la separación de los nervios para saber cuánta armadura lleva cada nervio. Entonces, 2.77 por 0,5 me va a dar 1.39 centímetros cuadrados, que es lo que yo necesito en cada nervio. Entonces puedo disponer una armadura, dos armaduras, tres armaduras, siempre y cuando complete la cantidad de centímetros cuadrados que yo necesito. Entonces, en cada nervio voy a utilizar 2.77 centímetros cuadrados por metro por la distancia entre nervio y nervio, que en este caso es 50 centímetros. Me da 1.39 centímetros cuadrados por nervio. Entonces, 1.39 centímetros cuadrados cubro con dos varillas de 12. Entonces, mi aligerado va a tener dos varillas de 10, dije, no, dos varillas de 10, no dos varillas de 12, perdón. Entonces, 2 phi de 10 en cada uno de los nervios es lo que voy a disponer. Para el caso del momento en la dirección perpendicular, me sale 1.7 centímetros cuadrados por metro. Multiplico por la separación entre nervios, que es 50 centímetros de eje a eje. Entonces voy a tener 1.7 por 0,5 me da 0.85 centímetros cuadrados, que lo cubro con dos varillas de 8. Entonces, en la dirección perpendicular llevaría dos varillas de 8 cada 50 centímetros, porque el 50 centímetros es la distancia entre nervios. Bueno, y vamos a comprobar la posición de la línea neutra. La posición de la línea neutra podemos calcularla con la fórmula de A. A era igual a FI por A sub S dividido 0.85 por F' sub C por B. Entonces, FI, tensión de fluencia del acero, 420 megapascal. Resistencia del hormigón, 20 megapascal. Acá megapascal se va a simplificar con megapascal. Entonces me va a quedar centímetro cuadrado sobre centímetro. Se simplifica y me va a quedar el resultado en centímetros. Entonces va a ser 2.77 por 420 dividido 0.85 por 20 por 100. Me da 0.68 centímetros, que es la distancia de la línea neutra. O sea, es decir que para absorber las compresiones, perdón, lo que mencioné acá recién fue A. A es el diagrama rectangular equivalente todavía, ¿no? Es todavía la posición de la línea neutra real. Para calcular la posición de la línea neutra hay que calcular C. Y C es A sobre beta 1. Entonces C es igual a 0.68 dividido 0.85. Nos da 0.8 centímetros. O sea, que son necesarios apenas 0.8 centímetros de hormigón para absorber todas las compresiones que se generan en esta región. O sea que mi línea neutra está posicionada acá. A 0.8 centímetros nomás en la cara superior, teóricamente.
Y nosotros tenemos acá 5 centímetros, o sea, tenemos muchísima mesa de compresión todavía disponible para absorber la flexión. Bueno, y también se debe verificar que la relación C sobre D tiene que ser menor a 0,375 D, que en este caso da 0,044 D, entonces está ok. Bueno, y en eso consiste. No sé si hay alguna pregunta con respecto a nuestro ejercicio. Pregunta Germán. ¿Qué es lo que dictan las dimensiones de los casetones a utilizar? ¿O se usa lo que hay? Bueno, primero vos tenés que elegir la altura de tu casetón. La altura de tu casetón depende de tu altura de predimensionamiento. Entonces, ¿vos qué haces? Vos predimensionás tu losa y ves qué altura necesitas. Venís acá, calculás cuánto tiene que medir tu H. Entonces, vos decís, H tiene que ser mayor a 21 centímetros. Y otra vez vos decís, bueno, para que me salga económico mi aligerado, mi mesa de compresión tiene que tener como máximo 5 centímetros de espesor. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, si 21 centímetros es mi altura total y 5 centímetros es mi mesa de compresión, mi casetón tiene que medir 16 centímetros. Entonces, yo busco comercialmente si encuentro un casetón que mida 16 centímetros. Si no hay de 16 y hay de 15, entonces vos harías 15 más 6 para tener los 21 centímetros que necesitas. O bien, puedes decir, bueno, comercialmente encuentro un casetón que mide 18. Entonces a ese casetón de 18 le agrego los 5 centímetros de mesa de compresión y voy a tener entonces mi casetón de 23. O sea, perdón, mi altura total de 23 centímetros. Entonces, esta losa que vos necesitas como mínimo de 21, adoptaría una altura de 23 porque ese casetón es el que encontrás. Segundo, tenés que ver ese casetón qué medida tiene de eje a eje. Porque normalmente hay esas distancias están estandarizadas. Si son casetones recuperables, la medida estándar es que el eje a eje quede cada 80 centímetros. ¿Verdad? Para un nervio de 12. Entonces acá te le queda 68 centímetros libre. Entonces para 68 centímetros libre necesitarías usar una mesa de compresión de 7. Entonces ahí tendrías que ir otra vez. Mi distancia eje a eje 80, el nervio tiene 12, yo necesito 7 centímetros de mesa de compresión, pero yo necesito 21 centímetros de altura total. Entonces hago 21 menos 7, me da 14. Entonces puedo buscar comercialmente y ahí podría decir que necesito un casetón de 15 más 7, por ejemplo, que me daría 22. Entonces, comercialmente encuentro un casetón de 15, le dispongo los 7 centímetros de mesa de compresión que necesito y adoptaría entonces una altura total de 22 porque eso es lo que encuentro, ¿verdad? Ahora, si vos vas a mandar fabricar una medida de casetón perdido de isopor, por ejemplo, ahí te conviene adoptar la medida que vos quieras. Entonces vos decís, bueno, fabricame 16, entonces uso la altura óptima con la mesa de compresión óptima y entonces no supero, por ejemplo, los 50 centímetros de distancia libre para que mi mesa de compresión no suba de 5 centímetros. Porque mientras más chico sea esto, menor consumo de hormigón te va a dar. Entonces, la distancia óptima de separar el nervio libre que te queda acá es 50 centímetros. Óptima desde el punto de vista del consumo de hormigón porque 50 centímetros libre te da una altura de mesa de compresión de 5 centímetros y ya la altura te tenés que ajustar a lo que encontrás en plaza o tenés que mandar a fabricar. Lo barato es usar lo que hay en plaza.
y es más barato un recuperable antes que un perdido. Entonces, tenés que ver qué dimensiones estándar hay. Las dimensiones estándar de los casetones van de 5 en 5. Entonces hay de 15, de 20, 25, 30. De 5 en 5 normalmente varía. Y uno le puede dar una mesa de compresión de 5 o le puede dar una mesa de compresión de 7. Entonces te queda 15 más 7 te queda de 22. 15 más 5 te queda de 20. 20 más 5 te queda de 25. 20 más 7 te queda de 27. Después ya viene el de 30 más 5, te queda de 25 más 5, te queda 30. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden saltar de 22, o sea, de 20, 22, 25, 27, 30. Bastante gama de alturas posibles tienen. Entonces, ustedes ven de esta altura cuál es el que se adapta mejor a su medida. Entonces, el de 22, por ejemplo, podría ser una solución. O el caso de una altura de 25 si quieren usar una mesa de compresión menor. Entonces, ¿cuál de los dos le conviene más? Tienen que evaluar cuál les consume menos hormigón. El de 20 más 5 te queda a una altura mayor, pero como el nervio también consume hormigón, tenés que analizar si te consume más o menos hormigón que 15 más 7. ¿Y cómo sabes si te consume más o menos hormigón? Viendo cuál es el volumen de aligerado, el equivalente. Acá. Esta altura media, que es el espesor total dividido o restado el volumen aligerado. Entonces, ustedes pueden calcular, por ejemplo, el área esta losa, el número de casetones, qué volumen tiene cada casetón, y de esa manera calculan la altura media. Y de esa ven su beneficio, el beneficio económico de usar cuál de estas medidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No se puede aligerar en la zona de momento negativo porque la armadura que te sale de momento negativo va a salir que tu nervio no verifica. Entonces vos decís, yo necesito, vamos a suponer en este caso, yo necesito para mi momento negativo 5.95 centímetros cuadrados por metro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide mi A? Entonces hacemos acá. Calculo A es igual a 420 por 5,95, que es el área de armadura que necesito para mi momento negativo, dividido 0,85 constante por F' sub C, resistencia del hormigón 20 megapascal, por el ancho B. Acá el ancho B no puedo tomar 1 metro. Tengo que tomar en cada metro cuántos centímetros de nervio tengo. Y yo tengo 10 centímetros por cada 50 centímetros. Entonces yo tengo 20 centímetros nomás de nervio por cada metro. Digamos que de acá a acá hay 1 metro. Entonces tengo 20 centímetros de nervio. Entonces acá, en vez de usar B igual a 100 centímetros, usamos B igual a 20 centímetros. Y ahí me calcula la profundidad A. Entonces hago 420 por 595 dividido 0,85 por 20 me da 7.35 centímetros.
Entonces, fíjense, hace rato, para la zona de momentos positivos, la línea neutra se ubicaba apenas 0,8 centímetros del borde superior. Ahora, para la zona de momento negativo, si yo quiero aligerar el momento negativo, necesito 7,35 centímetros. O sea, para la zona de momento negativo necesito esto que aguante cada nervio. Ahora, nuestra línea neutra, o sea, este diagrama rectangular equivalente recién, nuestra línea neutra C va a ser A sobre beta 1. Va a ser 735 dividido 0,85. Entonces 7,35 dividido 0,85 me da 8,65 centímetros de profundidad. O sea, la línea neutra tiene 8,65 centímetros, o tendría si yo aligerase el sector de momento negativo, porque toda la compresión tiene que ser absorbida por este nervio que está acá, por estos nervios. Bueno. Vos decís doble losa. No, si es doble losa, no. Si es doble losa, puedo aligerar hasta el apoyo. Ese es sin problema. Sí, bueno, pero ya que estamos, vamos a averiguar qué pasaría si yo quiero aligerar todo, pero no es doble losa, sino que es solamente aligerado simple. Entonces, fíjense cuánto nos da este ejercicio en particular si tratamos de hacer eso. Entonces, C sobre D va a ser 8,65 sobre 18 centímetros. Del canto útil a C es 8,65. 8,65 dividido 18 me da 0,48. Esto me da mayor a 0,375 D. Por lo tanto, no cumple. O sea, si tenemos aligerado simple, así como esto, no podemos utilizar aligerado en el apoyo porque el momento negativo va a romper nuestro nervio por compresión. Entonces, por eso es importante dejar en la zona de aligerado alejado de los momentos negativos de empotramiento, ¿verdad? Ahora, si es tu caso que vos decís tenemos losa doble, ahí sí. Ahí vos podés aligerar tanto el momento positivo como el momento negativo, porque tu línea neutra se va a ubicar o acá arriba o acá abajo. Entonces vos verificás para el momento máximo que no se salga de tu mesa de compresión nomás, ya sea arriba o abajo. Hay que tener en cuenta también que existen los efectos de punzonamiento. Es decir, si nosotros tenemos losas planas sin vigas, como es este caso, por más que sea doble losa, igual tenemos el efecto del punzonamiento acá. Entonces esta región va a necesitar ser macizo de todos modos. Pero eso es solamente cuando son losas apoyadas sobre pilares aislados sin viga, ¿verdad? Entonces en el sector contiguo al pilar va a ser una región maciza para que aguante el punzonamiento. Pero si esto fuese una viga, como el caso del ejercicio, sí podríamos utilizar el aligerado entonces hasta el contacto con la viga prácticamente. O sea que el aligerado iría hasta acá. Ponemos uno más y uno más. Así. Hasta acá iría en ese caso si fuese doble losa. Pero el que tiene doble losa tiene 5 centímetros de hormigón adicionales que el de losa simple no tiene. Entonces es más barato hacer el aligerado de losa simple por más que tengamos sectores, digamos, no aligerados.
Y sí, y depende. O sea, mira la siguiente imagen. Sería este caso, ¿verdad? Muy parecido a este. Fíjense que acá directamente ya concentró unos nervios en este sector de pilar a pilar. Estas son lo que se llama banda de pilares y normalmente tienen momentos flectores mayores. Entonces, por cortantes y por concentración de armaduras conviene de disponer entonces secciones macizas para que entre la armadura de flexión, ¿verdad? Ahora vos podés decir que es más feo, sí, pero en un estacionamiento a lo mejor no importa. En un estacionamiento que se vea el techo así, vaya y pasa. Ahora, en un departamento, ver aligerado es feo de todos modos, ya sea un sector macizo con aligerado o sea completamente aligerado. Entonces, normalmente si se usa en edificios, esto hay que cubrir con cielo raso. Lo cual tenés que adicionar el costo de tu cielo raso en tu análisis de costo, ¿verdad? Puedes decir, bueno, hago losa doble, pero me ahorro cielo raso porque puedo dejar la losa vista, o hago losa simple, casetón recuperable, pero tengo que colocar un cielo raso. Entonces, en tu análisis de costo evalúa cuál de los dos te sale más conveniente, ¿verdad? Esa sería la situación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si hay, vamos a ver primero si hay una consulta